Grecia. Grecia se ubica en Europa, en la zona de los Balcanes. Colinda al sur con el mar Mediterráneo. Dos son las aportaciones más trascendentes de Grecia al campo del derecho. La primera es el planteamiento de la discusión filosófica seria y metódica. La segunda, el ensayo de los sistemas de gobierno de la ciudad o polis. Atendiendo al ideal griego, la vida del hombre debe de ir en consonancia con las leyes de la naturaleza y los principios de la razón, y disfrutar de las facultades que la naturaleza le ha proporcionado, desarrollándolas con arreglo a su destino. Según los griegos, el hombre es por naturaleza un animal político. La concepción griega del Estado exige una participación de todos los ciudadanos en la vida política, lo que condujera a la democracia. El ideal de la ciudad-estado es con territorio limitado, población poco numerosa, estrechamente unida y celebrando asambleas en la plaza pública. La ciudad fue al mismo tiempo Estado, iglesia y escuela. Los ideales de la libertad y de la democracia constituyen la aportación fundamental. Sin embargo, Atenas, la principal ciudad representante de la libertad, rehusó extender la libertad a todas las clases sociales, es decir, esclavos extranjeros, así como en las ciudades que mantuvo bajo su dominio. No llegó a establecerse una distinción entre asuntos de carácter público y privado, que sirve para definir la relación entre el Estado y el individuo. La autoridad suprema del Estado descansaba en la Asamblea, formada por todos los ciudadanos. La concepción griega de la ley pasó por varias etapas en su desarrollo. Los escritos de Homero y Hesíodo conservan el recuerdo de una organización teocrática del Estado, imperando la tradición y las costumbres, y como suprema autoridad, la voluntad de los dioses a través del rey.
La secularización y escritura de las leyes dio paso a los códigos, debilitando la idea teocrática. Aristóteles hace la clasificación de los gobiernos por número de personas en que descansa el poder soberano. Monarquía. Se ejerce por una sola persona y atiende al bienestar general. El abuso de este poder es tiranía. Aristocracia. Se ejerce por una minoría en búsqueda del bienestar general. El abuso de este poder es oligarquía. Constitucional o política. Se ejerce por todo el pueblo en base al interés general. Si se abusa de este poder buscando el bienestar únicamente de los desposeídos, es democracia impura. Roma. Sinopsis política. Antes de nuestra era, siglo VIII al siglo I. Después de nuestra era, siglo I al siglo V. En Roma, solamente eres lo que vales ante los ojos de los demás. El romano necesita que lo vean y lo oigan para existir. Socialmente, la ciudadanía romana se transmite de padres a hijos. El ciudadano tiene derecho a votar y a ser votado, a casarse, a la propiedad, a entrar en sacerdocio, a apelar al pueblo en los juicios y a interponer recursos. Debe participar en el censo cada 5 años y es soldado de reserva. No paga impuestos a diferencia de los no ciudadanos. Aunque 3 siglos antes Sócrates había dicho: "Conócete a ti mismo", la consigna de la época es: "Conócete a través de los ojos de los demás". El romano pasa la mayor parte del día fuera de su casa y sus más mínimas acciones se ven expuestas a las críticas o a las alabanzas. Siempre hay testigos en la calle. El magistrado va siempre precedido de sus lictores, que anuncian su presencia y en ocasiones forman parte de su guardia personal ante cualquier agitación. El romano rico se hace acompañar de sus clientes y esclavos. Las primeras leyes romanas son un conjunto de prácticas religiosas, normas consuetudinarias y conocimientos populares del derecho. La idea de que el Estado crea y formula las leyes se desconoce en Roma. La primera codificación del derecho romano
son las 12 tablas, que expresan de manera concreta y definida las costumbres que existían en el pueblo romano. La costumbre desaparece como única fuente del derecho. De aquí en adelante, la ley es voluntad del Estado. La política domina y sobrepone a la religión. En las 12 tablas, en teoría, se encerraba el contenido del derecho privado. A estas se les fueron haciendo adiciones por los órganos legislativos del Estado, las asambleas de patricios y plebeyos primeramente, y más tarde el Senado y los emperadores. Con la expansión de Roma, se introduce y aclimatan nuevas ideas que amplían y conceden un sentido de libertad al derecho de este país. Y le dispone de este modo para regir el desarrollo del imperio universal. Y después de su caída, para servir de modelo a los sistemas jurídicos de Europa. Se forma la concepción del derecho de gente y del derecho natural. Se amplía y racionaliza el contenido de la ley. Cuando se separan y dividen las funciones administrativas en tiempo de la República, se concede la administración de justicia a un funcionario denominado pretor, quien lleva consigo su interpretación jurídica. Más tarde se crea un nuevo pretor para administrar justicia en los asuntos referentes a los extranjeros. Se hizo entonces una selección de los principios del derecho, comunes a Roma y a todos los pueblos italianos que aquella gobernaba, formándose el derecho de gente, esto es, el derecho de todas las naciones. Integraban este derecho a los principios de equidad y las costumbres y concepciones jurídicas de los pueblos sometidos. El derecho romano se amplía más tarde cuando los emperadores concedan a los juristas la facultad de contestar a las consultas que se formulaban sobre puntos controvertidos desde todas partes del imperio. Respuestas que adquieren por último plena fuerza legal. Los juristas extraen principios generales aplicables a todo el imperio, lo que exige un estudio de la naturaleza de los derechos y de la concepción de la justicia. Construyen un sistema científico de jurisprudencia, se representa por el Código de Justiniano. Enfrente de los ideales griegos sobre la libertad y la democracia, Roma aporta sobre todo los imperativos de la ley, el orden y la unidad. En Grecia, la libertad degenera en anarquía. Por un proceso semejante,
El orden se convierte en tiranía en el Imperio Romano. Se ponen trabas al desenvolvimiento natural de la vida.